candidato y otra cosa es ser gobernador, presidente electo, y otra cosa será ser presidente. Escuche usted, por ejemplo, cómo se escuchaba. No se resuelve nada con el uso del ejército, de la marina. No necesitamos un ejército para la defensa. No podríamos dejar de utilizar al ejército y la marina para garantizar la seguridad pública, porque no hay una opción. No es para eso el ejército. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas. Esa es la forma más humana, más eficaz, no como lo han venido haciendo, que además no ha dado resultado. Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego. Si no contamos con el apoyo del ejército y de la marina, no podríamos enfrentar el problema de la inseguridad. Una cosa es la campaña, lo que se dice cuando se quiere obtener un cargo, y otra cosa es ya el ejercicio del poder. Parte de lo que dijo, cortesía ahí, hemos reproducido un video que circuló Imagen Noticias, de Ciro Gómez Leiva. Nos llamó mucho la atención la edición, y porque ahora ya la decisión es, entonces se queda el ejército como un retiro progresivo. También no se puede de la noche a la mañana llegar con una varita mágica. No sucedió en Irak, haciendo ese paralelismo. Ana María Salazar, ¿tú qué opinas como experta en seguridad? Te saludamos con mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo creo que sí tiene razón. El presidente electo, algo es estar en campaña y algo es ya enfrentar la realidad del país. Y hay que decirlo, o sea, no es muy diferente a lo que pasó con el entonces candidato Enrique Peña Nieto y luego después el presidente presidente Peña Nieto. Yo creo que la diferencia que hay es que por lo menos en el caso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues reconoce que desde un inicio habría que mantenerlos pues mantener por lo menos la estrategia como está en este momento. Hay que recordarle al auditorio cuando el presidente Peña Nieto asume el poder, él se rehusaba a usar la palabra crimen organizado, narcotráfico. No quisieron reconocer la gravedad de lo peligroso que eran estas organizaciones criminales. Y también en ese entonces el presidente Peña, cuando se vuelve presidente, había una tendencia hacia la baja de homicidios en el país. Seguían siendo violentas estas organizaciones, sí, pero sí había esta tendencia hacia la baja. Aquí lo interesante es que el presidente electo va a recibir al país pues con una de las olas más altas de violencia que ha vivido México, creo que desde los 60. Hay un debate de qué año hay que usar, pero la verdad es que por lo menos esa honestidad se le reconoce, porque por lo menos no va a suceder lo que sucedió hace 6 años, que intentaron sacar al ejército de las calles, sacarlos de la estrategia y tratar de imponer una estrategia que simple y llanamente no iba a resolver el problema de violencia a corto plazo. Ustedes recordarán que era promover estos programas de prevención, que son buenos, de que hay que promoverlos, pero no te resuelve el problema de violencia, por lo menos a corto a mediano plazo. Entonces, el presidente electo, después de hablar con el secretario almirante y con el secretario de la defensa, de que hay que continuar por lo menos con una estrategia en este momento a la luz de la violencia que hay en el país, yo creo que es de un pragmatismo que creo que hay que felicitarlo, porque cuando uno escucha las propuestas de las personas que están alrededor del presidente electo, pues no, ninguna de las propuestas en verdad daba señales de poder dar indicios de cómo pensaban enfrentar la violencia, por lo menos a corto plazo.
Entonces, sí, dices tú, está en lo correcto, Andrés Manuel López Obrador. ¿Sería en cuánto tiempo crees tú un retiro del ejército para empezar una nueva estrategia? ¿Gradual? Mira, No sé. no, pues tiene que ser gradual. Tiene que ser gradual porque la situación del país y son muchos factores, ¿no? Pero la situación del país, en parte porque se está transitando a un nuevo sistema de justicia, se está transitando en un momento en donde se está viendo cómo se regula el uso de las Fuerzas Armadas en estas actividades. Está en un momento en donde ha cambiado el uso de estas organizaciones criminales. Estamos en un momento en donde se está buscando ilegalizar ciertas drogas, o por lo menos en el caso de la marihuana se está hablando de que esta administración quiere legalizar hasta el uso de el cultivo de la amapola. Todos estos factores que te acabo de comentar son factores que de una forma u otra podría hasta fortalecer o incrementar la capacidad de violencia de estas organizaciones criminales. Violencia particularmente en ciertas regiones del país. Hay un gran debate y sigue este debate que si se legaliza, por ejemplo, la amapola, ¿qué sucedería en Guerrero? Pues los que están proponiendo eso quisieran pensar porque se bajaría la violencia, porque los grupos criminales tendrían acceso a menos recursos. Yo no estoy tan segura de que eso sucedería así, pero lo que sí sabemos es que el momento en que estas organizaciones criminales no tienen acceso fácil o más fácil a efectivo o recursos porque están traficando drogas, van a hacer otra cosa. Van a robar hidrocarburos, van a traficar con personas, van a secuestrar, van a hacer extorsiones, van a extorsionar. Y entonces el pensar que el cortar los recursos que vienen del extranjero de estas actividades ilícitas va a recortar la violencia en el país, pues yo tengo mis dudas. Yo que podría hasta suceder el contrario, no se van y ejercen más violencia o actividades delictivas dentro de estas comunidades donde están estas organizaciones. Entonces, yo creo que es una declaración muy pragmática a la luz de la información que él recibe de las Fuerzas Armadas, como ustedes saben, todos, bueno, tú lo viste, todos estos cuestionamientos que hay de pues, gente que se ve o grupos que lo han apoyado, Andrés Manuel López Obrador, cuestionando esta decisión, pero yo creo que no le quedaba otra cuando uno ve y entiende lo que está pasando en el país. Legalizar la droga, por ejemplo, o no vendría también a acabar con o a paliar la situación, Ana María. Pues no lo acaba. La pregunta es si disminuye la capacidad de estas organizaciones. En algunos casos sí, pero yo creo que esto es un problema más allá. Es que si no están traficando en drogas, van a traficar en robo de autos, van a traficar, van a empezar de nuevo secuestros masivos, o sea, el problema es que existen estas organizaciones y tienen una capacidad de violencia, un know-how. Y asumir que nomás quitándoles el tráfico de drogas no te va a quitar algunas a lo mejor se debilitan a nivel nacional, o su capacidad de poder transportar drogas, por ejemplo desde Colombia. No sé si viste las notas de hoy que estaban hablando de cómo Jalisco, el grupo Jalisco Nueva Generación, Cártel Jalisco Nueva Negociación, había negociado con grupos guerrilleros en Colombia y eran los que estaban transportando cocaína. A lo mejor esas organizaciones a lo mejor se debilitan, pero no desaparecen. En parte el problema está que en Estados Unidos va a seguir este tráfico, entonces se va a usar a México para producir cocaína o producir heroína, hasta siguen habiendo, la marihuana se sigue exportando a Estados Unidos, a pesar de que casi en cierto sentido está casi legalizado en muchos estados. Entonces no te desaparece el problema. La pregunta es si disminuye, pues a lo mejor disminuye su fortaleza de poder traficar a niveles cruzando fronteras. Pero dentro de México lo que va a suceder es que si no pueden hacer eso, se van a dedicar a otra cosa.
Y esa otra cosa generalmente es violencia que se ejerce dentro de las comunidades o dentro de los estados donde están estas organizaciones. Conclusión entonces, mi estimada Ana María Salazar, ya con este tema. Es una decisión pragmática, lo hace en un momento en donde se tenían que hacer decisiones y ya empezaban a retirar tropas. Yo creo que vio que no podían retirar tropas de lugares como Guerrero, Tamaulipas, pues inclusive hay que ver qué va a pasar en el estado de Sonora ante los niveles de violencia que se está viviendo el estado, y no sería sorprendente que hubiera una demanda de que llegaran más tropas al estado de Sonora, simple y llanamente con lo que está pasando en ciertas regiones. Sí, totalmente. Además, las policías están rebasadas, Ana María, lo hemos visto. Sí, están completamente rebasadas. Los municipales. Entonces, sí. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? Entonces, ¿cuál es la opción? Bueno, la Policía Federal. La Policía Federal está rebasada simple y llanamente porque no les alcanza los números. No hay suficientes policías federales. Entonces, si no tienes, y las policías estatales también están rebasadas, yo diría en el estado de Sonora. Totalmente, Ana María, es parte de nuestro cáncer a nivel nacional. Te agradezco mucho y como siempre, Ana María, un placer. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Ana María Salazar, experta.